En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 11. Es nuestra lección final del seminario Herramientas para Predicar y el título del tema de hoy, Preparación personal del orador. Vamos a mirar un texto de la escritura, Tito 2:5. Dice la escritura, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando, voy a subrayar, seriedad. La seriedad distingue a un buen predicador. Con seriedad pues no me refiero a recalcitrante, amargado, insensible, sino a un porte que demuestra el para quién trabajamos, para Dios. Trabajar para Dios es un asunto muy serio. La eternidad de las personas es un asunto muy serio. Predicar es un asunto muy serio. El trabajo de predicar requiere no solo un porte que convence, sino que incluye la seriedad con la que tomamos nuestra labor. Por eso quiero mirar algunos tipos de predicador y hoy nos vamos a estar refiriendo al aspecto del predicador que tiene que ver con pararse frente al público y cómo expresarse, cómo mostrarse, cómo hablar, cómo vestirse, todos esos aspectos que conocemos también como homilética, la forma en que nos paramos en público. Y quiero comparar algunos tipos de predicador. Voy a hablar primero del predicador temeroso. Generalmente un predicador temeroso está inseguro del tema, sufre pánico escénico, no tiene autoridad moral, es primerizo, inicia su predicación pidiendo disculpas por estar ahí y por lo simple de su mensaje. Yo vengo pues a darles ahí un temita. Ese tipo de predicador temeroso tiembla, se sujeta fuertemente a algún objeto, al atril, se queda inmóvil para no llamar mucho la atención, esconde las manos. Bueno, este tipo de predicador temeroso a veces los vemos, generalmente son los primerizos. Hablemos del predicador inseguro. Un predicador inseguro habla muy duro o no se le escucha. Grita por los nervios o no se le escucha porque habla entre los dientes. Si grita, arma un show para obligar a las personas a decir amén, amén a todo, porque él quiere que el público convalide su predicación o su enseñanza. De alguna manera que le convaliden a él. No quiere sentirse solo y fija la mirada en algún conocido. Solo mira hacia un punto, hacia la persona que le está motivando, le anima, pero olvida mirar al resto del público. En su presentación saca todos sus títulos. Este predicador inseguro habla de sus virtudes, de sus conocidos famosos, habla de todo el conocimiento que tiene para sentirse seguro y que la gente se sienta segura con él. Pierde el mensaje si el público es frío y luego lo recorta. Cuando las personas no responden como él espera, o se enfada, o se intimida. Y entonces su mensaje termina siendo recortado porque quiere acabar rápido con el asunto. Y este predicador inseguro mide su éxito por el aplauso de la gente. Sale frustrado si la gente no aplaudió. Sale contento si la gente aplaudió demasiado. Hablemos de otro tipo de predicador. Estoy haciendo una comparación entre predicadores y su puesta en escena. Uso el término puesta en escena en el buen uso de la palabra. No porque nos paremos como predicadores a actuar. Hablemos del predicador regañón. Reclama por el alto volumen en la alabanza. Exige que hasta los zancudos vuelen en silencio. No se mueva ni una mosca. No quiero escuchar un ruido. Habla con voz seca y mandona. Se para a dar órdenes. Su mensaje tiende a ser impositivo y cáustico. Sobreenfatiza la R y la S al final de cada frase. Hermanos, ujieres. Sobreenfatizando con un tipo de fuerza en la voz exagerada. Por lo general obliga a los amenes, pero impide los aplausos. ¿Quién dice amén? ¿Quién está aquí? Sube al púlpito con un gran maletín, se quita la chaqueta bruscamente o se arremanga la camisa para predicar, suda
se pone rojo la cara. Ese es un tipo de predicador regañón. Nunca da gracias al servidor por el agua que le sirven. Mantiene tiempos prolongados de silencio después de cada frase importante. ¿Quién prestó atención? Y guarda silencio, casi un silencio intimidante. Luego los intimida con la pregunta burlona: ¿cuántos están aquí? No veo a nadie, no escucho a nadie, no veo a nadie, nadie está pestañeando siquiera. Está queriendo obligar a las personas a mirarle siempre fijamente. Su actitud dice: no me toques, que soy el ungido de Jehová. Mira con sospecha al público mientras nombra algún pecado. Este tipo de predicador regañón le gusta predicar sobre el pecado y mientras lo hace, observar fijamente a los ojos de las personas, mirando a ver quién pestañea y quién responde a sus frases. Anda pescando pecadores. Hablemos del predicador desparpajado. Llega vestido de cualquier manera, salta y grita e invita a continuar la fiesta con el grupo de alabanza. ¡Vamos de nuevo! Aunque ya ellos se han sentado, él dice: vamos a cantar una canción más. Generalmente, este tipo de predicador desparpajado hace chistes fuera de tono y de tiempo. ¿Cuántas suegras trajeron su escoba en este día? ¡Aleluya! Por lo general no trae bosquejo, y si trae, lo hace en hojas de cuaderno rasgadas de alguna parte o entre un cartapacio de documentos, y mientras busca dice: por fin encontré la fotocopia del CISBEN, mientras se ríe. Parece que está solo en ese lugar. Habla entre los dientes, por lo general no vocaliza ni se le entiende, o habla demasiado rápido y no se le entiende. Nadie descubre cómo comenzó, ni dónde terminó, ni cómo fue el tema en general. Sube y baja mucho del púlpito. Este tipo de predicador le gusta estar para arriba y para abajo, para arriba, para abajo. Entra ante el público, sale, toca a las personas, va, viene, se mueve, sale del punto de vista de la cámara si lo están grabando. Comúnmente, este tipo de predicador desparpajado le gusta mantener las manos entre los bolsillos. Se siente demasiado seguro, demasiado libre en el lugar. Su frase favorita es: ¿en dónde iba? Son tipos de predicadores: temeroso, inseguro, el regañón, el desparpajado. Hablemos del predicador nerd. Por lo general trae al púlpito un montón de libros que parecen sacados de un monasterio con telarañas y todo. Se mantiene inmóvil tras el atril y no mueve siquiera las manos. No tiene expresiones faciales. Habla tan pasito y pausado que duerme la audiencia. Nunca reclama amenes ni espera aplausos. Difícilmente saca sus ojos del bosquejo, no mira a las personas. Da 1000 referencias bíblicas sin permitir que nadie busque en la Biblia. Él cita y cita y cita y cita escrituras una tras otra. Utiliza, por lo general, un lenguaje complicado e indescifrable. Palabras extrañas que la gente jamás ha oído y tampoco las explica. Y hablemos del predicador moderno. Por lo general trae su bosquejo en la tablet o celular. Usa gafas negras sobre la cabeza, mastica chicle mientras predica, prefiere escenarios oscuros iluminados de colores y música de fondo, con luces, cámaras de humo, es emotivo, da poca importancia a la lectura bíblica, prefiere las frases positivistas repetidas a forma de consignas, un tipo de lavado de cerebro. Tiende a manipular con el uso de la voz y las lágrimas artificiales, parece más un actor profesional. Usa el quebrantado de voz de forma continua. Arremeda gestos, voz y vestimenta de cantantes y predicadores de moda. Ese es el tipo de predicador moderno. Parece un modelo sacado de la televisión. Esos son los tipos de predicador que encontramos. Pero hablemos de lo que nos corresponde a nosotros como predicadores con respecto a nuestra puesta enfrente a las personas. ¿Cómo colocarse en público? Pararse frente a un público
es un trabajo serio, a veces de una sola oportunidad, de una única oportunidad. La vida eterna de los oyentes se ve en juego y entonces es una gran responsabilidad. Hablemos de nuestro aspecto intelectual. Debemos estar seguros del tema, saber que no venimos a discutir, sino a enseñar. Estar seguros de lo que vamos a estar enseñando. Si somos invitados, debemos tener en cuenta el dejar temas doctrinales al pastor anfitrión. De eso hemos hablado un poco en la parte de exégesis de la escritura. Hablemos del aspecto físico. El predicador debe vestir de acuerdo a la ocasión. Se ve moderado, limpio, cuida su aliento. Este tipo de aspectos son importantes. El tipo de ropa que utilizo. Si me están invitando a una predicación en un culto de jóvenes, puedo vestirme juvenil. Si es un culto dominical, pues debo venir bien arreglado. Si la congregación en que me invitan obliga el saco y la corbata, qué bueno que cumpla con esos parámetros. Si no lo obliga, qué bueno que pueda venir elegante y casual al mismo tiempo. Venir muy limpio, aseado, bien peinado, revisar mi dentadura antes de predicar, mi aliento. Recuerden que vamos a estar entrando por entre un grupo de personas, que vamos a estar saludando, abrazando personas. Debemos cuidar nuestro aspecto físico. Nuestro porte como predicadores debe ser firme, debemos aprender a mirar de frente, siempre mantener una mirada tipo abanico, significa recorrer nuestra audiencia de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de forma continua, nunca mirando hacia un solo punto. Debemos mostrarnos cercanos, aunque mantenemos la distancia con el público. Eso se puede hacer rompiendo el hielo con un buen saludo, con un saludo en un buen tono. Que las personas se identifiquen conmigo en el tema que voy a compartir. Desde que yo tenga un buen tema, una buena introducción, voy a ser un predicador agradable. Debemos aprender a sacar provecho del espacio del púlpito, haciendo movimientos con las manos, paseándonos de cuando en cuando, dependiendo del lugar donde estemos. Si nos invitan a una iglesia ortodoxa, pues obviamente nos van a poner un púlpito que tiene brazos a los lados y que no nos va a permitir movernos hacia ningún lado. Entonces, el movimiento de las manos nos va a servir bastante, nunca de manera exagerada. Si usted nombra el cielo, sus manos van hacia arriba. Si usted nombra el suelo, sus manos van hacia abajo. Si usted nombra el corazón, usted señala hacia su corazón. Importante que usted aprenda a gesticular también con su cuerpo. Debemos cuidar de nuestra expresión corporal. Ya lo hablé. Arriba, miro hacia arriba, abajo, miro hacia abajo, pero nunca de manera sobreactuada. Recordemos que estamos predicando, no actuando, y obviamente es como cuando estoy conversando con alguna persona, acostumbro a mover mis manos de alguna manera. Hablemos del aspecto vocal. Debemos llegar con tiempo a cuadrar el sonido, ni muy duro ni muy bajo, equilibrar las frecuencias de acuerdo a la tonalidad de nuestra voz. ¿Por qué? A veces como predicadores nos invitan a predicar y vamos y olvidamos hablar la persona encargada del sonido para que nos guíe respecto a los retornos, al volumen. A veces, y suele pasar, la mayoría de iglesias les gusta el sonido muy alto a la hora de la alabanza, pero en la hora de la enseñanza, qué bueno que el tono de voz sea un tono de voz que no sature a las personas por su alto volumen. Por eso es bueno cuadrar. Ahora, si yo tengo un tipo de voz aguda, necesito poner más bajos. Si tengo una voz muy gruesa, voy a necesitar sonidos más brillantes para que mi voz suene muy equilibrada. Para que no suene ese boom, boom, boom o suene chillón el sonido. Importante que tengamos tiempo para organizar con la persona encargada del sonido el que vamos a utilizar. Por eso es bueno llegar siempre temprano. Hablando del aspecto vocal, debemos ubicarnos espacialmente. Cuando usted se para en un púlpito, dependiendo el auditorio, sea muy grande, sea muy pequeño, es importante para que usted no fuerce su voz y la dañe, que usted pueda mirar a la última persona, la última silla del auditorio y hablar, si es necesario, cuando usted se sube al púlpito,
decir a la última persona, ¿me escucha perfectamente? Si asienten con la cabeza o le dicen que sí, obviamente usted ya va a tener un buen manejo de su voz sin forzarla, sin tener que gritar. Eso va a evitar que usted fuerce la voz innecesariamente y se va a asegurar que le escuchen bien. En algunos casos, cuando no se tienen retornos, usted no se va a escuchar bien, pero si la gente dice que escucha bien, usted va a poder manejar su voz de manera muy normal. Es importante en el aspecto vocal sonar naturales, espontáneos, no fingir la voz. Esto suele pasar con algunos predicadores que se paran y parece que se transformaran en unos entes diferentes de otro planeta, que su voz se convierte en otra, como si la presencia del Espíritu Santo los convirtiera en un tipo de megáfono intergaláctico. No, debemos sonar naturales, espontáneos. Estamos hablando a un grupo de personas, son seres humanos igual que nosotros y nosotros igual a ellos. Qué bueno usar un buen tono de voz que mantiene la confianza también de nuestro público, no fingirla. Un punto importante, vocalizar. No hablar entre los dientes, mirar las palabras que utilizamos, aprender a manejar la expresión de nuestra boca a la hora de hablar. Mantener un buen ritmo y volumen. Cuando hablamos de este aspecto vocal, tenemos que hablar también de que nuestra enseñanza debe llevar un ritmo. No vamos muy rápido, no vamos muy despacio. Llevamos un ritmo adecuado al tipo de tema que estoy compartiendo y lo mismo el volumen. Si voy a hablar de algo grande o si voy a hablar de algo pequeño, utilizo volúmenes diferentes. Aprender a utilizar también los silencios de vez en cuando, no muy prolongados y no con el objetivo de intimidar, simplemente de dar un respiro a las personas para pensar en la última frase que les compartí. En el aspecto vocal, evitemos cosas que dañen nuestra voz. Ya hablo del cuidado que como predicadores debemos tener de nuestra voz. Antes de predicar, no tome Coca-Cola. Antes de predicar, no tome cosas frías. Antes de predicar, no tome leche. No coma chocolates. Este tipo de alimentos genera segregación de saliva y eso va a hacer que cuando usted hable se armen capas de saliva que van a impedir que el aire fluya libremente. Tenga cuidado con este tipo de cosas. No consuma mentas. Las mentas enfrían las cuerdas vocales. Consuma dulces, panela, miel, limón, algo que limpie más bien su garganta. Evite cosas como gritar. Si en su enseñanza usted puede llevar un buen tono de voz y maneja los volúmenes y los ritmos, no va a necesitar gritar. En algunos casos, algunos predicadores cuando llegan al tiempo de alabanza aprovechan que de pronto no tienen mucho tiempo para hacer eso en su congregación y están siendo invitados a algún lugar, saltan, brincan, gritan y desgastan toda su garganta en el tiempo de alabanza y todavía le quedan 2 cultos para predicar. Debemos abstenernos un poco, alabar a Dios más de manera íntima, personal, para no desgastar nuestra voz. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Algo que recomendaba el mismo Charles Spurgeon también es evitar las bufandas y la ropa muy apretada. La costumbre nuestra es tomar bufandas en los lugares fríos y a veces llegamos a otros lugares y creemos que el clima está más cálido y nos quitamos la bufanda súbitamente y ese frío viene directamente a nuestra garganta que está acalorada. A veces dañamos nuestras cuerdas vocales con las bufandas. Debemos aprender a hacer un buen uso de estos elementos solo cuando sea realmente necesario. De otra manera, es bueno que nuestra garganta aprenda a acomodarse a los tipos de clima. Y cuando hablo de evitar ropa muy apretada, a veces usamos camisetas o camisas que ciñen mucho nuestro cuerpo e impiden que nuestros pulmones se dilaten y obviamente eso va a dañar también en nuestra predicación porque nos vamos a sentir como encerrados, amarrados, ahogados. Hablando del aspecto vocal, también pues saquemos provecho del limón, la miel y las gárgaras de café de pepita en agua tibia. Hacer este tipo de gárgaras el día antes de predicar o en la mañana antes de predicar nos va a servir
muchísimo. Evitemos comer demasiado antes de predicar. Por lo general, las escuelas dominicales son los domingos en las mañanas. Evite comerse 2 tamales con doble chocolate y pan, porque cuando su estómago está muy lleno, de allí sale el aire, de allí se empuja el aire hacia los pulmones y hacia la voz. Y obviamente si usted está muy lleno, se va a sentir ahogado. Coma con mesura antes de predicar. Voy a hablar de algunos ejercicios para la voz. Siga un curso básico de técnica vocal. Bueno que usted hoy aproveche la tecnología, internet. Es muy sencillo conseguir este tipo de técnicas vocales que nos van a servir muchísimo. Algunos ejercicios sencillos. No se desmande. Haga ejercicios no más de 10, 15 minutos diarios. No se desmande para que no dañe su voz. Sea más bien constante. No se trata de velocidad, se trata de constancia. Algo que me sirvió mucho hablando en el concepto de la vocalización fue usar un lápiz debajo de la lengua mientras leí el libro de Números y Crónicas. Todos esos nombres raros dichos con el lápiz debajo de la lengua permitió que aprendiera a vocalizar, a abrir mucho más también la boca y a usar mucho mejor el aire. Un ejercicio para la voz, aprender a oírse. Como predicadores, el objetivo principal no es primero que las personas nos oigan, es aprender nosotros a oír. No solo a oír a Dios, hablando en este caso, a oírnos a nosotros mismos, nuestro tono de voz, nuestro volumen, nuestra fuerza. Un ejercicio aquí, ponernos contra la pared y hablar en diferentes tonos. Tal vez si usted tiene un poema, una canción que recitar, un libro que leer, de vez en cuando póngase contra la pared y permita que el eco de su voz llegue a sus oídos. Esto va a afinar también no solo su oído, sino su garganta y la fuerza con que usted dice las cosas. Importante leer bien. En este caso, debemos leer textos de la escritura una y otra vez, leer cuentos, arremedar a los personajes, porque cuando nos paramos en público, estamos leyendo la Biblia, pero debemos leer la Biblia también poniéndole el sentido a lo que estamos leyendo. Si nos está hablando de una casa grande, si nos está hablando de un barco pequeño, si nos está hablando de las aves del cielo, el tono de voz también en la expresión de la lectura puede tener un impacto en lo que estoy enseñando. Y hablando de ejercicios para la voz, debemos movernos adecuadamente. Porque recordemos que no solo transmitimos con las palabras, sino con nuestro cuerpo. Esto lo logramos ensayando frente a un espejo. Qué bueno que hagamos ese ejercicio de vez en cuando, nos va a dar risa, nos vamos a sentir incómodos, pero qué bueno es poder hacerlo. Que cuando usted está imaginando o leyendo un texto de la escritura y se está moviendo de acuerdo a lo que el texto dice, eso le va a permitir manejar muchísimo también su parte física, cómo se expresa físicamente. Algunas recomendaciones respecto a la predicación. En primer lugar, no haga muchas bromas. Las referencias humorísticas en determinados casos son útiles para romper el hielo, relajar un poquito a la audiencia. Sin embargo, cuando se abusa de este recurso, pues las bromas pueden distraer y hacer perder la seriedad del discurso. Hay gente que si usted dio un chiste de mal tono, va a quedar toda la predicación pensando en cómo le va a contar ese chiste a su familia y obviamente va a distraer también a las personas. Debemos tener cuidado con los chistes de defectos físicos, de doble sentido, entre otros, porque usted no sabe si dentro de su audiencia, si usted va a hablar de un cieguito, de una persona con algún problema físico en su chiste, tenga mucho cuidado de hacer la salvedad al respecto. O mejor, evítelo. Otra recomendación, no sea escandaloso. El orador no debe ser ruidoso, ni con su voz, hablando de gritos, ni exagerado con sus gestos o movimientos, golpear el púlpito. Ese tipo de cosas no debemos hacerlas. ¿Por qué?
sencillo, distraen a la audiencia de lo verdaderamente importante. Lo importante no es cómo yo me presento, sino el mensaje que llevo de la palabra de Dios. Siempre debo darle prioridad al tema en particular. Entonces, aún preferiríamos predicadores quietos que den un buen tema que predicadores que se mueven mucho, que se alocan mucho, pero que no enseñan nada. Recuerde, el objetivo es enseñar la palabra de Dios. Este tipo de técnicas es simplemente para mejorar un poco nuestra expresión corporal también. Otro consejo más, otra recomendación, la brevedad. Mi esposa tiene un dicho, dice, la cabeza aguanta hasta que la cola duele. La gente logra aguantar un mensaje largo, no más de hora y 15 minutos, únicamente si el tema es muy interesante y el orador muy diestro. De otra manera, 45 minutos es suficiente tiempo. Estoy hablando de la predicación, no hablo de enseñanzas. Las enseñanzas suelen ser mucho más largas. La predicación como tal debe tener límite de tiempo, pero si usted es un buen orador, la gente va a querer un poco más. Pero en cuanto sea posible, tratemos de ser breves en nuestra enseñanza. No tanto al punto que recortemos todo lo importante del mensaje, obviamente. Otra recomendación, el manejo del público. En ocasiones hay personas que interrumpen levantando la mano para hacer preguntas distractoras. Hay gente que se mueve, niños que parece que no fueron a su escuela dominical. El predicador debe saber cómo lidiar con esos asuntos, establecer normas a los servidores o a los maestros. Nunca debemos regañar a alguien porque se levantó de la silla, ni sospechar porque salió a la mitad de una reunión. Endemoniados gritando, gente manifestándose desordenadamente deben ser llevados a otra área del salón mientras se continúa con la predicación. Jamás debemos permitir el desorden. La palabra de Dios debe ser oída con atención. Una costumbre muy personal, a veces cuando trabajamos la predicación en grupos muy pequeños, hay personas que acostumbran a querer hacer aportes. Es importante llevar a las personas a pensar que escuchen primero el mensaje y al final del tema se responden sus preguntas, no durante el tema, para que no distraigan la enseñanza, la predicación. Debemos ser firmes, pero no cortantes. Jamás obliguemos, hablando del manejo del público, los amenes. Desarrollemos nuestra predicación también, que la iglesia alcance su mejor nivel de espiritualidad, que eso es lo más importante. Lo más importante no es cuántos amenes dijeron a mi predicación, sino si realmente salieron retados a vivir de acuerdo a lo que se les enseñó. Hablamos del manejo del público. Si el desorden es generalizado, qué bueno hacer un buen llamado de atención con la Biblia a aquellos que están armando desorden. Suele pasar en congregaciones donde se arman las roscas del grupo de alabanza, los jóvenes, los ancianos, y entonces cada grupo está buscando lo suyo. Es bueno sentar un buen precedente de tal manera que las personas entiendan la necesidad de prestar atención, incluyendo personas que acostumbran a no llegar al tiempo de la alabanza, pero mientras se predica, llegan tarde, cruzan todo el auditorio y les gusta hacerse adelante, porque el resto que llegaron temprano les gustó hacerse atrás. Qué bueno que como predicadores también aprendamos a crear una cultura de que las personas se sienten en la parte de adelante para que las personas que lleguen tarde se puedan hacer en la parte de atrás y no distraer a la hora de la predicación. Vamos a la conclusión de este tema. Recuerde que nuestra postura en público habla y capta la atención. Mire lo que dice Lucas 9:53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Qué interesante. Aquellas personas vieron en Jesús algo que les dijo que iba a ir hacia otro lugar. Su aspecto era como de ir a Jerusalén. Nuestro aspecto físico habla también. Dice mucho cuando nos paramos en público. Nuestro aspecto físico dice
qué tipo de personas somos. Hechos 2:14 dice lo siguiente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, no gritó, alzó la voz, puesto en pie. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Aquí el predicador tomó una postura y un tono de voz correcto para la cantidad de personas que habían en aquel lugar. Y conocemos ese texto maravilloso de Lucas capítulo 4, versos 20 al 22, donde dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Aquí Jesús va a predicar sentado. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire esa frase introductoria tan maravillosa. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Casi que yo pudiera agregar, y salió un buen predicador el hijo de José. Qué hombre, para captar la atención del público, dice, los ojos de todos estaban fijos en él. A pesar de predicar sentado, era algo que parece era costumbre dentro de las sinagogas. No importa quién sea usted o cómo le ve la gente, si usted expone las escrituras con autoridad, estará imitando a Jesús, que esta sea su meta. Predicar con autoridad. Cuando usted tiene autoridad y está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de la palabra de Dios, está lleno del poder de Dios, su predicación en sí misma va a captar la atención y va a tener el impacto que requiere para que las personas sean transformadas, para que su sociedad sea transformada. Hasta aquí está seminario acerca de las herramientas del predicador. Recordemos que hemos visto la ética, la exegética, la hermenéutica y la homilética. Los aspectos que corresponden al predicador.